En nuestros estudios está sentada con nosotros NASA, una de las 100 personalidades más influyentes del mundo. A partir de ahora, Mercedes D'Alessandro, hay que definirte así en cada entrevista y a donde vayas habrá que definirte así. ¿Cómo estás? Bien, me voy a poner una remera. Exactamente, soy yo, la que la revista Time eligió como una de las 100 del mundo. Una influencer. Exacto. De primera. De otra hoy se dicen influencer, nosotros seguimos diciendo influyentes. Es la directora nacional, te lo voy a leer porque es largo, la etiqueta personal dice largo, es directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía. Verdaderamente ha sido una sorpresa positiva, esas sorpresas muy gratas. Hoy la revelación de la revista Time. Ustedes saben que año tras año allí estamos viendo algo. ¿Vos conocés las otras 99 personalidades? ¿Algunas de ellas? Algunas de ellas, algunas. sí. Algunas he visto. ¿De qué rubro son? Y hay líderes, hay innovadores, hay artistas, hay, bueno, está Dua Lipa y se la ve, también está la actriz de Poco Ortodoxa, hay, bueno, hay líderes políticos, está el ministro de Economía del Reino Unido, está también no me acuerdo el cargo porque es largo, como el equipo de Joe Biden en Estados Unidos. Estuvo en esa lista hace un par de años Alexandria Ocasio-Cortez, de la cual yo soy muy fan. Y claro. Así que nada, es una lista que llama la atención, impacta un poco. ¿Y sabés cómo llegaste a estar entre esas 100? No tengo ni idea, la verdad. A mí me llegó un mail de los editores y editoras de la revista anunciándome que había sido seleccionada para formar parte de esto y no me dijeron más nada. De hecho, yo le escribí y dije, bueno, pero necesitan un CV, una foto, algo. ¿Cómo te puedo ayudar para estar dentro de eso? Pero ¿qué sentiste? ¿Qué sensaciones te atravesó cuando viste el mail? Porque me imagino que no... te imaginas que de repente te llega un mail diciendo sos de las personas más influyentes a nivel internacional. La verdad que es una noticia hermosa. A mí la verdad que lo que me gustó es que la economía feminista es un rubro bastante nuevo digo, no nuevo en su génesis, sino en la política actual, en el gobierno, en el Ministerio de Economía. La dirección que yo coordino se creó el año pasado, es decir, se creó a instancias de Martín Guzmán, y en ese sentido también que esto en su primer año sea visible desde afuera y logre de alguna manera llegar tan lejos, eso fue lo que me hizo más feliz, digamos, porque creo que la economía feminista, así como el feminismo de Argentina, está marcando una tendencia a nivel regional, pero esto también te muestra que va más allá de las fronteras de Latinoamérica y que estamos marcando tendencia en un montón de cuestiones que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Si hoy es nueva la economía feminista, mucho más hace 6 años, cuando armaste la ONG, ¿qué avances hubo y dónde queda por avanzar fuertemente? Bueno, yo cuando armé Economía Feminista, al año escribí el libro de Economía Feminista y el otro día hablaba con el editor del libro, que siempre me insiste que tenemos que actualizarlo y mejorarlo. Hoy más que nunca, porque en la solapa además hay una frase que hay que agregar, personalidad influyente según la revista. Claro, en el CV hay. No, pero siempre que hablo con él le digo que es muy loco como muchas cosas de las que yo en ese libro estaba comentando como falencias, hoy las hemos conquistado, algunas de ellas, y otras, no sé, tengo la posibilidad también de trabajar en el Estado, es decir, es como un sueño hecho realidad, ¿no? Yo fundé una organización en la que veníamos planteando estos temas y la demanda era que el Estado los tomara, porque el Estado es quien tiene la posibilidad de liderar algunos procesos que son de índole cultural, son transformaciones muy grandes. Y además para mí es muy importante que esté en lo económico. Yo soy economista y creo que gran parte de las desigualdades de género que vemos en los femicidios, en la violencia, en el acceso a los derechos reproductivos, están sostenidas por brechas de desigualdad económica. Entonces, en ese sentido creo que ese libro y Economía Feminista, hoy de alguna manera conquistamos varios de esos puntos y nos queda todavía un gran camino para seguir desarrollando algunos de los objetivos que nos pusimos. Sí, tal cual, no solamente el libro, sino el portal, ¿no? Economía Feminista, que yo lo leía muchísimo y ahora de repente tengo a quien lo armó delante y nada más y nada menos que siendo una de las personas más influyentes. Es muy interesante todo lo que se plantea tanto en el libro como en el portal y cómo se ve exacerbado dentro de la pandemia, ¿no? Esta idea de la feminización de la pobreza y cómo en los tiempos de crisis económica siempre son las mujeres las más rezagadas o las que mayor impacto negativo tienen, ¿no? Sí, de hecho en la pandemia nosotros miramos las tasas de actividad porque veníamos hablando de brecha de ingresos, ¿no? Y con la pandemia hablar de brecha de ingresos cuando tanta
tan gran parte de la población perdió ingresos, es difícil, ¿no? Decir, bueno, se cerró la brecha de ingresos, pero porque mucha gente perdió sus ingresos, no puedes decir que una mejora. Entonces empezamos a mirar otros indicadores y uno de los que más nos llamó la atención en la pandemia es la tasa de la actividad económica de mujeres y varones del primero al segundo trimestre, cuando fue la pandemia, la parte más cerrada, bajó 10 puntos. Esa es una caída histórica en la historia de nuestro país. Perdón, bajó 10 puntos. 10 puntos la tasa de actividad, es decir, antes había 7 de cada 10 varones trabajaba en el mercado laboral y 5 de cada 10 mujeres, y en la pandemia se convirtió en 4 y en 6, es decir, cayó 10 puntos. 1 de cada 10 personas, varón o mujer, dejó el mercado laboral. Claro. Pero lo loco es que cuando se empieza a reabrir un poco la economía, los varones vuelven a conseguir espacios en su vida laboral y las mujeres quedan rezagadas. Y este es un factor que para nosotros es muy llamativo y donde estamos poniendo el ojo, porque tiene que ver también con los cuidados. ¿Por qué, Mercedes? Porque no pudieron volver al mercado laboral porque las actividades en las casas habitualmente están vinculadas a las mujeres o por algo más. Sí, ahí los cuidados tienen un rol muy importante. Las mujeres llevan adelante la mayor parte de las tareas de cuidado, lavar los platos, planchar, hacer la comida y cuidar a los niños y niñas menores del hogar o alguna persona que necesita de tu asistencia porque tiene una discapacidad, porque está enferma, etcétera. Como las mujeres se agravó el año pasado por las clases no presenciales. Exacto, ¿no? Como las clases no presenciales y también el cierre de espacios de cuidado o incluso de los clubes, de lugares de sociabilización, hacen que todo vaya a la casa. Y en una estructura que ya es asimétrica de por sí, eso recargó mucho a las mujeres. Muchas de ellas tuvieron que dedicarle más tiempo a estas labores y le retiraron esas horas de tiempo a su trabajo remunerado. Otras decidieron directamente retirarse. Otras no pudieron salir a buscar trabajo porque tienen que cuidar. Imagínate si sos una madre sola que está a cargo de 2 chicos hoy y los chicos todavía no pueden ir a la escuela o no pudieron durante todo este año ir a la escuela. ¿Cómo te arreglas para cuidarlos y además trabajar, ¿no? Con las 2 criaturas? Bueno, creo que esa es la situación de gran parte de las mujeres y eso ha sido uno de los factores que nosotras vemos como un obstáculo para que vuelvan al mercado laboral. La tasa de participación económica en las mujeres está a niveles bajísimos. Esta caída que yo les señalo nos está haciendo retroceder desde la pandemia hoy. 2 décadas de avances en la actividad económica de las mujeres. ¿Qué números te acordás? Estamos hablando, mira, la CEPAL lo dijo la semana pasada, presentó un informe Alicia Bárcena, completísimo, que estamos hablando de retroceso no solo en Argentina, a nivel regional, ¿no? A nivel regional estamos retrocediendo 2 décadas. En la Argentina, esta caída de 10 puntos que te decía, de cuando estuvo recerrado, las mujeres recuperaron 4 de esos 10 puntos. Quiere decir que todavía están 6 por abajo. Es decir, la pandemia pegó tanto al mercado laboral para las mujeres que nos llevó a la situación que existía a principios de siglo. Exacto. Y estamos hablando de 2002, 2003, ¿no? Que es un rebote económico justo después del cierre de de los 90, justo estos días tuvimos el revival de los 90 también, ¿no? ¿Y cómo hacemos como para revertir esa tendencia? Yo creo que es muy importante esto que está pasando ahora, que lo estamos pudiendo ver y lo estamos pudiendo llevar a la mesa de debate. Pensá que estos valores, estos números, estaban en economía feminista, estaban en algunas redes, en algunos debates, pero no estaban en el gobierno. Yo creo que eso es una gran ganancia que tenemos, que eso hoy esté en las mesas de discusión productivas, económicas, sectoriales, que esto aparezca y que sea una variable a tomar en cuenta para reconsiderar algunos sectores. Se está debatiendo la recuperación económica en la Argentina. Bueno, ¿qué sectores van a liderar la recuperación económica argentina? La obra pública. 1 de cada 100 trabajadores es mujer en obra pública. ¿Qué hacemos para que en obra pública tengamos más mujeres? Ahí estamos trabajando con Catopodis, con su equipo, para ver cómo la Argentina hace o la infraestructura de cuidados nos puede contribuir a cerrar estas brechas en sectores que son masculinizados. Y sobre todo, ahora vos hablabas de la obra pública, en la construcción, ¿no? Es un rubro donde particularmente el trabajo informal se nota y mucho. Entonces me parece que va por un lado la reinserción laboral y por el otro la formalización, ¿no? Sí, tenemos muchos, digamos, yo puse obra pública porque es un sector que tiene gran parte del PBI, digamos, el presupuesto está destinado, gran parte está obra pública, industria, tecnología, energía, fíjate, todos sectores masculinizados. Y si miramos los sectores feminizados son enseñanza, salud, trabajo doméstico
doméstico pago y no pago, todos sectores que han trabajado como nunca durante la pandemia, porque el sistema de salud, 8 de cada 10 personas mujer, en el sistema educativo, 8 de cada 10 personas mujer, en los hogares dijimos las mujeres son mayoría, en los comedores populares son las mujeres la mayoría, y toda esta economía se mantuvo no solo muy activa durante toda la pandemia, sino que multiplicó su trabajo. ¿Y qué tan separada está la brecha salarial hoy en día? Ante igualdad de tareas, diferentes Mira, ingresos. eso es lo que yo te decía, que ahora no estamos mirando tanto ahí, porque la brecha se cerró, pero se cerró por las variaciones que hubo en los ingresos. Fíjate, no sé, por ejemplo, el IFE, el ATP, los bonos que se dieron a las jubilaciones, a la UH, a la tarjeta alimentar, todo eso te cambia la estructura de los ingresos, ¿no? Y la composición también. Entonces, muchos más ingresos que vienen por protección social que los ingresos laborales. Entonces, hay cambios que tienen que ver con la dinámica de la pandemia. Lo que tenemos que mirar es, en el largo plazo, digamos, cómo vamos viendo esas tendencias para que esa brecha que teníamos previa a la pandemia, que era 27% en promedio, las mujeres ganaban menos que los varones, se vaya cerrando, y no porque nos empobrecemos más todos y todas, sino porque mejoran las condiciones de acceso al mercado laboral de las mujeres. Hoy es un día doloroso, particularmente doloroso. Mientras avanzan las mujeres en tantos terrenos de la economía o tratan de avanzar, hay una problemática que es desgarradora, que lleva a números increíbles, que todos los días decimos que hay más femicidios que días. Al día siguiente un día más, pero también hubo un femicidio más. ¿Cómo lo explicas desde tu visión de feminista, de tu visión? En este caso creo que es algo de la idea